en las últimas décadas, una idea, digamos, que nos permite distinguir etapas en el proceso de la construcción de lo que son los derechos humanos, para poder después, el tema que es precisamente cómo estamos aplicando hoy día estas concepciones de los derechos humanos y cómo estamos aplicándolas a las cuestiones de bioética, ¿sí? Entonces, una primera cuestión es la cuestión, o las respuestas a esta pregunta de qué son los derechos humanos, es una perspectiva filosófica, ¿sí? Es decir, desde una perspectiva filosófica nos preguntamos qué son los derechos humanos, cuál es la naturaleza de este concepto, cuáles son los fundamentos de los derechos humanos. Si hacemos esta pregunta, vamos a tener entonces una serie de respuestas. Y 2 meses. Las más Entonces, importantes. A ver, alguien está hablando por ahí. Bueno, si nos preguntamos por el concepto, hoy día hay como dos teorías particularmente importantes sobre los derechos humanos. La más importante nos diría, o la más extendida, la más aceptada por expertos en estos temas, nos diría que los derechos humanos son derechos morales. ¿Qué quiere decir que son derechos morales? Quiere decir que afirmamos que existe un derecho humano, cuando hay una razón moral especialmente poderosa para exigir algo. Una razón que precisamente nos liga a un fundamento que es un valor, algún valor del ser humano. Por ejemplo, la dignidad, la libertad, la igualdad, la autonomía, ¿sí? Cuando las exigencias están ligadas para que se respeten estos valores, para que se hagan valer estos valores, ahí surge un fundamento para exigir algo. Y esta idea de tener un fundamento moral para exigir algo es la idea central de este concepto de derechos morales. Algunos autores que han desarrollado esta idea agregan que además de tener, digamos, esta naturaleza moral, se necesita además que además de que exista una exigencia, esa exigencia tenga la posibilidad de traducirse en deberes. Es decir, que sea una exigencia que se puede exigir a alguien. No quiere decir, esto es bien importante, no quiere decir que los deberes ya tengan que existir o que sea necesario que los deberes estén reconocidos en la ley para que existan los derechos. No es necesario eso. Lo que se necesita es tan solo que estas exigencias sean traducibles o se puedan exigir imponiendo deberes a otras personas, ¿sí? Entonces, la idea central que se maneja desde el punto de vista filosófico es que los derechos humanos son este tipo de exigencias morales basadas en valores de la persona que puede traducirse en deberes hacia otros, hacia el Estado, hacia otros individuos o incluso hacia, por ejemplo, empresas que hoy día, por ejemplo, son especialmente partícipes en la transgresión de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, no importa sobre quién recae el deber, esa exigencia debe poder traducirse en la imposición de algún deber. Esta es la idea, una de las ideas centrales, yo diría que es la idea más importante que hoy día se maneja a nivel filosófico sobre lo que son los derechos humanos, pero hay también, por ejemplo, otra concepción, una concepción que se suele autodenominar concepción política de los derechos humanos, que dice que, por ejemplo, los derechos humanos no necesitan ser esta idea moral y hablar de un fundamento, sino basta con reconocer que los derechos humanos hoy día parten de amplios acuerdos, casi consensos entre las naciones,
donde se han reconocido una serie de derechos y que es ese consenso político o esos acuerdos políticos lo que hace que exista un derecho humano. Esta concepción llamada la concepción política, digamos, desdeña un poco las cuestiones filosóficas sobre la fundamentación de los derechos, sobre su importancia moral, y se centraría solo en el aspecto de que existe el acuerdo político, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta concepción sobre el acuerdo político? Bueno, que efectivamente existen esos acuerdos políticos, no se niegan, existen ahí, y luego vamos a ver cómo la humanidad ha llegado, digamos, a estos acuerdos y cómo los ha construido, ¿sí? Sin embargo, el mero acuerdo político no hace que algo sea importante, no hace que algo tenga importancia, ¿sí? Solo porque existe un mero acuerdo. El acuerdo puede estar, digamos, viciado, el acuerdo podría estar incluso mal planteado, ¿sí? Y eso a veces ocurre con algunos derechos humanos, con la manera como se formulan algunos derechos humanos. Entonces, el mero acuerdo político no los hace, al menos desde la otra perspectiva, la perspectiva moral, no los hace precisamente ser derechos humanos. Pero digamos, más o menos el debate filosófico se resume en esas dos posiciones. Obviamente en el derecho, para los que sean abogados, hay una idea muy ligada a la concepción política, que no es exactamente la misma, pero digamos está más o menos ligada, que es cuando los abogados defienden que algo es un derecho porque está, por ejemplo, reconocido en una constitución, porque está en una ley. Entonces, el fundamento de un derecho está en la legalidad, en un acto de autoridad, en que el legislador lo puso en una constitución. Esto es lo que entre abogados decimos la concepción juspositivista de los derechos. Los derechos humanos existen porque alguien los puso en una legislación internacional sobre derechos humanos. De modo que no tienen ninguna otra distinción más que estar en un tratado internacional en materia de derechos humanos, pero podrían estar en las constituciones, podrían estar en cualquier otro lado, reconocidos de otra manera. Esta idea, que es muy aceptada, ampliamente aceptada por abogados, sin embargo, comparte algunos de los problemas de la concepción política. Es decir, comparte el problema de que es hasta cierto punto arbitrario lo que se coloca en las leyes, lo que se coloca en los códigos, lo que la legislación o un legislador reconoce como un derecho. De modo que la idea de que existen derechos humanos se desnaturaliza en esta concepción jurídica de que los derechos humanos son solo entidades jurídicas puestas por un legislador. ¿Y por qué se desnaturaliza esta concepción? Porque entonces pierde fuerza el discurso que es el discurso filosófico, moral de los derechos humanos, es decir, el discurso como se usa a nivel internacional, comprende, por ejemplo, la crítica a los países que no reconocen estos derechos, no solo a los países que los transgreden, habiendo firmado los pactos, sino también la crítica a los países que no han firmado los pactos o los convenios internacionales. Es decir, si un país no reconoce derechos de la mujer y viola sistemáticamente los derechos de la mujer, ese país, aunque no haya firmado los convenios, los tratados en materia de derechos de la mujer, está violando derechos humanos y la comunidad internacional reconoce que los está violando. Bueno, este es entonces uno de los primeros puntos, el punto filosófico, ¿sí? Y el punto, digamos, jurídico también, que a veces entran en pugna justamente porque la noción misma de derechos humanos entra en juego. Una manera, digamos, de
de explicitar esto es también aludir a los problemas que se han creado, y después me voy a referir a ellos más ampliamente, en México, cuando en México en el 2011, en la reforma constitucional, del artículo primero constitucional, se introduce la figura de los derechos humanos, ¿sí? Cuando se introduce en el 2011 la figura de los derechos humanos y se cambia por la figura de los derechos, de las garantías individuales o los derechos constitucionales, se crea entonces la idea ampliamente extendida en muchos abogados y en muchos jueces, de que entonces ahora todos nuestros derechos que están en la Constitución son derechos humanos. Esta idea ha traído muchos problemas a la Administración de Justicia. ¿Por qué? Pues porque no es, desde el punto de vista, por ejemplo, conceptual, filosófico, no es exacto que todos los derechos que están en nuestra Constitución sean derechos humanos, ¿sí? Y así a la Corte se le han presentado distintos problemas, por ejemplo, determinar si las empresas, es decir, si las personas jurídicas, empresas, universidades, municipios, el mismo Estado, por ejemplo, si tienen derechos humanos. Y en unas decisiones francamente criticables, francamente malas, la Corte decidió hace algunos años que sí, que las empresas tienen derechos humanos. Esto después, por ejemplo, la Corte Interamericana lo ha rechazado tajantemente, ¿sí? Ha dicho que los derechos que puede tener una empresa no son equiparables a los derechos humanos, que las empresas no son titulares de derechos humanos, pero esto se genera precisamente por estas discusiones conceptuales sobre qué son exactamente los derechos humanos. Voy a dejar ahorita este tema, que es el tema más conceptual, luego lo voy a estar retomando, ¿sí? Para meterme a la cuestión histórica. ¿Qué ha pasado con los derechos humanos? Aquí, en la cuestión histórica, nos preguntamos, obviamente, cuál es el origen de este concepto, cuál es su desarrollo, ¿sí? Cómo se ha desenvuelto a lo largo de la historia esta idea de los derechos humanos, ¿sí? Y cuáles han sido, en todo caso, los movimientos sociales, los movimientos institucionales, la historia político-económica que ha estado detrás de ellos, ¿sí? Y después, otra pregunta que también vamos a ver es qué derechos están, que esa sí es una pregunta, digamos, jurídica, están reconocidos en los textos jurídicos, cómo se han ido reconociendo los derechos en los textos jurídicos. Esto obviamente tiene mucho que ver con la cuestión histórica, es decir, históricamente una manera de desarrollar el concepto ha sido a través de legislación y de crear instituciones y de crear una cultura sobre los derechos humanos, pero buena parte de esta cultura ha sido cómo se han aterrizado en instituciones jurídicas. Pensemos, para no irnos más atrás, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa, ¿sí? Digamos, es solo por hacer un corte histórico y no irme más atrás, pero desde luego más atrás están las declaraciones de Virginia y la Declaración de Derechos del Bill of Rights en las colonias de Norteamérica, ¿sí? Que son obviamente un antecedente previo a la Revolución Francesa, y hay muchos otros antecedentes, pero solo por no irme demasiado lejos, comenzaré con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? En este momento, digamos, en Francia, ya inspirados por la revolución de las colonias de Norteamérica, se van a empezar a reconocer derechos, ¿sí? Se empieza a popularizar la idea de que el ser humano tiene derechos, o más bien, acoto, que el hombre tiene derechos. ¿Y por qué acoto? Porque
el hombre en esta etapa, en este 1789, no es el hombre, a pesar de que los filósofos lo teorizan como el hombre abstracto, es decir, como el ser humano, para la mayor parte de los actores políticos que defendían los derechos humanos, el hombre era el varón blanco, ¿sí? Y esta idea del hombre, varón blanco, excluía obviamente a varones de otras razas, de otras etnias, excluía también a muchas veces a varones de otras religiones y excluía totalmente a las mujeres de esta noción de hombre y ciudadano. ¿Sí? A pesar de que en algunos pensadores la idea es una idea universal, en la práctica no se llevó a cabo, no se realizó y no se defendió políticamente como una idea universal, sino como una idea que solo contemplaba a los varones blancos. ¿Sí? Bueno, haciendo esta acotación, es decir, de cómo el concepto no era tan universal como a veces lo pensamos ahora, ¿sí? Esta idea va a ser muy poderosa, es una idea revolucionaria que va a surgir precisamente para acotar el poder del Estado, es una idea que va a surgir para justificar el poder del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta idea va a ser teorizada junto con una serie de teorías contractualistas, teorías que van a decir, pensemos en Hobbes, pensemos en Locke, de que el ser humano tiene derechos y que el Estado es el encargado de proteger esos derechos. Que el ser humano, o el hombre, digamos, el hombre crea al Estado y la función primordial del Estado es defender los derechos del hombre. Y para que este pacto, donde se crea el Estado, queden claras cuáles son los límites del poder estatal, hay que firmar o hay que suscribir una carta, una declaración donde se reconocen estos derechos fundamentales. Derechos, algunos que van a tener una connotación de derechos naturales, es decir, que son previos a este pacto, y otros derechos que son producto del pacto, y a los cuales el soberano, el Estado, se compromete a desarrollarlos y que además son derechos civiles ya, son derechos del ciudadano, derechos civiles, derechos políticos, que se van a desarrollar dentro de la vida estatal. Este es, digamos, cómo surge una idea muy poderosa que va a atrapar la mente, la conciencia, la cultura de toda una época que es la modernidad, ¿sí? La idea de la modernidad está ligada a la idea de que el ser humano tiene derechos. Si las avanzas, esta idea de los derechos, la anterior, ahí, esta idea de los derechos surge en el siglo, o se consolida en el siglo XVIII, pero va a empezar a tener una evolución, que es muy interesante porque frente a los derechos civiles y políticos que contenía la Declaración Universal, y hay que decir que, por ejemplo, en la Declaración francesa, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no había derechos sociales, en parte no porque no se hayan discutido en la Asamblea Nacional Francesa, sino porque las discusiones de la Asamblea Nacional fueron interrumpidas porque la Asamblea tuvo que pasar a discutir la Constitución francesa, que era apremiante, ¿sí? Y entonces interrumpieron la discusión de la Declaración de Derechos. La Declaración de Derechos se queda en el artículo que habla de la propiedad privada, y enseguida se iban a discutir los derechos sociales, y esos derechos sociales se pospone la discusión para después de aprobada la Constitución francesa, pero por los eventos políticos que sucedieron en Francia, cuando se termina la Constitución francesa, ya no les da tiempo de seguir la discusión sobre la Declaración de Derechos y promulgan simultáneamente la Declaración
de derechos y la Constitución francesa hasta donde se habían quedado, es decir, se habían quedado hasta el artículo que habla de la propiedad. De modo que los derechos sociales que ellos habían o estaban planeados discutirse, que era la educación, una especie de seguridad social muy incipiente, ¿sí? El trabajo, eso ya no se discutió y esa es parte de la historia de por qué no hay derechos sociales en la Declaración Francesa. Pero los derechos sociales se abrirían paso en el siglo posterior, en el siglo XIX, ¿sí? Las luchas de los sindicatos, de las organizaciones socialistas, anarquistas, presionarían en toda Europa para que se reconocieran derechos de los trabajadores. Principalmente, obviamente, el derecho al trabajo, ¿sí? La reducción de las horas laborales, condiciones dignas, condiciones de salud, pero también se metían las reivindicaciones que habían quedado pendientes en la Declaración Francesa, que era la educación, por ejemplo, la alimentación, el auxilio a los pobres, que era también muy importante, es decir, una especie de seguridad social mínima para los más desfavorecidos, ¿sí? Esta presión de los sindicatos fue tan grande que en 1981, por ejemplo, la encíclica de León XIII, del Papa León XIII, reconoció una serie de derechos laborales, ¿sí? Era una defensa del capitalismo, es decir, la encíclica misma era una defensa del capitalismo, de la propiedad privada, pero diciendo que no se podía seguir manteniendo un sistema basado en la explotación de los trabajadores y que había entonces que conceder una serie de derechos laborales. Estos derechos obviamente fueron impulsados, demandados por los movimientos sociales, pero llegó un momento en que había un amplio consenso en las sociedades europeas de que para evitar las revoluciones que estaban ya, digamos, expandiendo, era necesario concederle a los trabajadores derechos. ¿Por qué? Porque en versiones más radicales por ejemplo, el comunismo, la teoría marxista, ¿sí? Ahí no se quedaban con derechos, digamos, ahí se buscaba directamente el poder, que las clases trabajadoras accedieran al poder y abolieran el capitalismo y la propiedad privada. Ante el miedo que despertaban estas versiones más radicales, entonces se empezó a ceder y se empezaron a hacer reformas en toda Europa concediendo derechos laborales. Esta idea de empezar a ceder y abrir la idea de que hay derechos laborales empezó también a expandirse, obviamente ya a fines del siglo XIX, pero ya para la primera mitad del siglo XX, si quieres pasar a la siguiente, ya para la primera mitad del siglo XX había un amplísimo consenso a nivel mundial de que los derechos sociales formaban parte de la idea de los derechos humanos y que eran derechos que se tenían que incorporar a la noción de los derechos humanos. Todavía la palabra derechos humanos no era muy usada, es decir, pero se usaba más o menos la idea que los derechos del hombre tenían también que incluir a estos derechos sociales. Como todos ustedes saben, durante la primera mitad del siglo XX van a surgir una serie de ideologías, desde, digamos, no surgir, pero digamos, se van a consolidar algunas ideologías, por ejemplo, el comunismo, que va a tener un triunfo con la revolución bolchevique en la Unión Soviética, y que obviamente va a impulsar una agenda social muy ambiciosa, pero por otro lado va a surgir el fascismo, que también es otra manera de tratar de encontrar una solución a los problemas sociales que padecía, por ejemplo, Alemania o que padecía Italia. Claro, una reforma, una concepción
totalitarista por parte de las concepciones fascistas, pero que trataba de resolver las cuestiones sociales y que ponía un enfoque en las cuestiones sociales y concedía y reconocía estos derechos laborales. Era parte esencial de su discurso. Pero también el liberalismo, por ejemplo, en Estados Unidos, y ahí está la imagen, en Estados Unidos, el país, digamos, más capitalista de todos, más defensor del capitalismo, también da un giro muy importante en la administración de Roosevelt hacia lo que se llamó el New Deal. El New Deal es una serie de reformas sociales que van a poner a Estados Unidos, digamos, también como uno de los países más importantes en la búsqueda de mayor igualdad social y mayor bienestar de su sociedad, ¿sí? Roosevelt, por ejemplo, va a presentar lo que se llama la Segunda Carta de Derechos, que es toda una declaración de nuevos derechos que no son tan nuevos, serán los derechos sociales, que los va a presentar como parte de su proyecto político, cuando ya está, digamos, comenzada la Segunda Guerra Mundial. Hay un gran consenso en esta época, entonces, que los derechos sociales forman parte de esta concepción de los derechos del hombre y del ciudadano. Si cambias ¿sí? Bueno, aquí hay algunas escenas de esta época, ¿sí? De cómo se enfrentan las potencias, se enfrentan sistemas económicos y también modelos sociales de cómo gestionar las cuestiones sociales, ¿sí? Digamos, hay intereses obviamente económicos detrás de estas guerras, hay intereses ideológicos, pero también hay distintas maneras de concebir cómo ha de resolverse los problemas sociales. Entonces, el gran derrotado, para bien de la humanidad, es el fascismo como alternativa para resolver los problemas sociales, es el que queda fuera de la contienda después de la Segunda Guerra Mundial, pero quedan dos potencias antagonistas o dos modelos antagonistas. Digamos, el modelo liberal del welfare state encabezado por Estados Unidos y el modelo socialista o comunista encabezado por la Unión Soviética. Si quieres darle... Terminada la guerra, y esto es un tema importante para la historia de los derechos humanos, terminada la guerra, lo que va a surgir es obviamente la reorganización de las naciones alrededor de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, donde se reconstituye la Sociedad de Naciones. Y uno de los primeros actos, que no es solo simbólico, sino que es un acto fundacional de la ONU, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal tiene ya la peculiaridad de incorporar tanto los derechos civiles y políticos que estaban reconocidos ya en la Declaración Francesa, como los derechos sociales. Es curioso que cuando se discute el texto de la Declaración Universal y hay representantes de las potencias, obviamente las potencias ganadoras en la guerra, pero también hay representantes, por ejemplo, de algunos gobiernos latinoamericanos, de China, de algunos estados de Oriente, ¿sí? Cuando se discute la Declaración Universal, es curioso que existe casi un consenso sobre cuáles son esos derechos, ¿sí? Y nadie discute en ese momento la idea, por ejemplo, de que los derechos sociales no sean derechos. Los derechos sociales se introducen en la Declaración Universal. Nadie se niega a que sean introducidos en la Declaración Universal. ¿Por qué? Porque todas las potencias que habían ganado estaban de acuerdo en que había que reconocer derechos de los trabajadores
que había que reconocer derecho a la salud, que había que reconocer derecho a la vivienda, que había que reconocer derecho a la educación, ¿sí? Entonces, ahí no hubo mayor problema, si le das vuelta, Diana. El problema va a surgir unos años después, ¿sí? Después de firmada la Declaración Universal, suscrita casi unánimemente por todas las naciones, va a comenzar un periodo que todos conocemos, o hemos oído hablar de él, aunque ahora se le presta poca atención, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la confrontación de los dos bloques ganadores, ¿sí? El occidental y el comunista, que agrupaban a una serie de estados y que defendían precisamente distintas maneras de afrontar las cuestiones de justicia social y de ver, digamos, a los derechos humanos. Estas dos visiones y estos dos, digamos, ejes de poder geopolítico que se están dividiendo al mundo en esos momentos, van a generar lecturas parciales e ideológicas de la Declaración Universal. Y en estas lecturas ideologizadas ya de la Declaración Universal es donde se va a presentar una grave distorsión de nuestra idea, al menos originaria, de los derechos humanos. Por un lado, por ejemplo, Estados Unidos y muchos intelectuales norteamericanos y de otros países de Occidente, los más, digamos, los más conservadores, curiosamente, que hay que recordar que las ideas que hoy llamamos neoliberales empezaron a surgir precisamente en esta época. Algunos grupos de intelectuales muy reaccionarios que se oponían en sus propios países a las reformas sociales del modelo de Roosevelt, del welfare state, empezaron también a presionar por una concepción, digamos, de los derechos humanos que expulsaba a los derechos sociales, ¿sí? Es decir, en Occidente lo que se da es una lectura ideologizada de los derechos humanos, donde se presentan a los derechos sociales como derechos espurios, como derechos que fueron introducidos casi por presiones políticas, por el bloque socialista, pero que en realidad no tienen nada que hacer en una declaración de derechos humanos. Esto es falso porque en realidad no hubo ninguna oposición, no hubo ninguna presión en los hechos para que se introdujeran, sino que había en esa época un gran consenso de que eran derechos humanos. La otra lectura era la lectura, digamos, de los socialistas de los derechos humanos. En esta lectura lo que se minimizaba era el valor y la importancia de las libertades civiles y de los derechos políticos. Y entonces se enfatizaba que primero había que lograr la igualdad a través de las reformas, a través de los derechos sociales, para después pensar en los derechos que tenían que ver con la libertad. Y entonces se desdeñaba el valor de las libertades, ¿sí? Se desdeñaba el valor de los derechos políticos. ¿Por qué? Pues porque se estaba afianzando un sistema de tipo totalitario, se estaban afianzando sistemas totalitarios que claramente contradecían la libertad y los derechos. Estas dos lecturas, las dos claramente ideologizadas, van a generar que la idea de los derechos humanos en estas épocas tuvieran poca relevancia hasta cierto punto, ¿sí? Porque era un discurso que a nadie le convenía usar, al menos como estaba reconocido en la Declaración Universal. Se tenían que generar visiones parciales para que le sirvieran a cada uno de los bandos. En 1966, cuando se intenta entonces llevar la Declaración Universal a pactos obligatorios para las naciones, los pactos ya no se pueden firmar como de manera unida, ya no se puede firmar un solo pacto
para obligar a los derechos humanos en general, sino ya esta división ideologizada genera que se tengan que firmar dos pactos. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene mecanismos específicos para el control y la supervisión de los derechos civiles y políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va a carecer de mecanismos de supervisión entre las naciones. Aquí va a surgir, y esto es producto de esta ideologización que se dio de la idea de los derechos humanos, va a surgir la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no se pueden hacer exigibles. Y como no se pueden hacer exigibles, no se pueden contemplar en el pacto internacional ningún mecanismo de supervisión de estos derechos. Entonces, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos surge con algunos mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas por parte de las naciones, y el otro pacto nace sin ningún mecanismo de supervisión. Y esto reflejaba lo que en esos momentos ya se pensaba, por ejemplo, de los derechos sociales, que no eran genuinos derechos, que no se podían hacer exigibles y que por eso había que dividir en dos pactos. Si quieres darle a la siguiente. En esta historia, los derechos humanos van a empezar a cobrar relevancia. Hay que decirlo que desde el 48 que se firman hasta los años 70, el discurso de los derechos humanos fue marginal. No tuvo demasiada importancia. El que no haya tenido demasiada importancia, en parte se debe a dos factores. Primero, esta ideologización que se hizo de los derechos humanos con la Guerra Fría, pero la otra, que es muy importante, es que después de la Segunda Guerra Mundial había un consenso entre las naciones occidentales sobre el modelo de Estado que iba a gobernar en la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, Australia, Japón, etcétera, ¿sí? Que era el modelo del welfare state. El modelo del welfare state, que era el que había impulsado Roosevelt, va a ser un modelo que se va a desarrollar con distintas modalidades, pero se va a desarrollar en toda Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, que va a tener sus versiones, por ejemplo, también tropicalizadas en Brasil, Argentina, México, por ejemplo, ¿sí? Este modelo de estado de bienestar, de estado que da servicios, que garantiza educación, que garantiza salud, era la vía para concretizar los derechos humanos, especialmente los derechos sociales. Durante esta época de reconstrucción de Europa y de desarrollo de Estados Unidos y de Canadá, Australia, ¿sí? Va a haber un gran consenso en que el Estado debe de intervenir, de que le corresponde al Estado actuar para proteger los derechos y que el Estado es un actor importante en la protección de los derechos, ¿sí? Va a ser entonces en este momento del welfare state donde en realidad a nadie le importan mucho los derechos, porque lo que importa es que el Estado actúe, que el Estado intervenga, que el Estado decida, que el Estado construya, que el Estado haga. Lo que importan son las políticas sociales, ¿sí? Y el Estado se ve como un Estado, digamos, protector, un Estado que está protegiendo, que está haciendo cosas para proteger a los demás. Va a surgir, en esta época, en los años 70, el modelo de bienestar se acaba, termina el modelo de bienestar y surge el neoliberalismo, ¿sí? En el neoliberalismo, ¿sí? Se presenta una nueva ecuación para resolver los problemas, que es que el Estado se retraiga, que el Estado deje de actuar, ¿sí? Para eficientar la economía. Lo que se va a buscar ahora es que el Estado, a través de la abstención, de la privatización,
¿sí?, logre que las fuerzas productivas, las fuerzas privadas productivas, sean las principales generadoras de riqueza y que el Estado facilite nada más a los privados el obtener la riqueza, ¿sí? En este modelo, en este nuevo modelo que se empieza a impulsar desde los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, y donde, por ejemplo, el primer país que va a ser un país neoliberal es Chile, pero no el Chile de Allende, sino precisamente el Chile de Pinochet, es decir, un Estado, una presidencia que surge con un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Ahí va a ser el primer experimento de un gobierno neoliberal. Y luego este experimento se va a empezar a expandir a todo el mundo, ¿sí? La Guerra Fría, digamos, la va a ganar Estados Unidos, la va a ganar el bloque occidental, y al momento de la caída del muro y la caída del bloque socialista, todos los países que formaban parte de ese bloque se les van también a imponer políticas neoliberales muy radicales, ¿sí? Este neoliberalismo entonces se empieza a expandir por toda Europa, por los principales países. A México obviamente nos va a llegar los años 90 con, con las políticas principalmente de Carlos Salinas de Gortari. Este nuevo modelo explícitamente implica el abandono de los derechos sociales, ¿sí? Es decir, implica que el Estado se retraiga de sus obligaciones sociales, ¿sí? Y que busque sencillamente privilegiar a los grupos privados para que sean los encargados de generar la riqueza y la riqueza después se reparta casi automáticamente. Es en este momento donde los derechos humanos vuelven a surgir con mucho poder, ¿sí? El discurso de los derechos humanos se vuelve a ser importante porque el Estado ya no estaba resolviendo los problemas sociales, sino que los problemas sociales se empiezan a agravar. Y al comenzarse a agravar, empieza, digamos, a sentirse la necesidad de volver a exigir el respeto por los derechos humanos. Entonces, el discurso de los derechos humanos va a entrar en una nueva etapa, que es una etapa de reconstrucción, si quieres darle la vuelta. Bueno, ahí está una escena del 89, que es la caída del muro de Berlín, ¿sí? Nos quedamos ahí. No, en la siguiente, ahí, ¿sí? La idea de los derechos humanos se empieza otra vez a ajustar. En Naciones Unidas, por ejemplo, en distintos organismos, se dan cuenta que la concepción que se tiene de los derechos humanos es la concepción ideologizada, ¿sí? Y ahora, digamos, la concepción ganadora, que es la concepción del bloque occidental, donde es una concepción donde solo privilegia derechos civiles y políticos, ¿sí? Pero no cuestiones sociales. En la Declaración y Programa de Acción de Viena, más bien en la Convención de Viena de Derechos Humanos, creo que del año 90, se va a redefinir la concepción de los derechos humanos nuevamente, se va a explicitar que los derechos humanos es un concepto único que contempla a todos los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales, y ya el discurso ambientalista ya está colocado también en estos años, ¿sí? Y que son una unidad, que hay una integralidad de los derechos humanos, y se rechaza entonces las visiones sesgadas, se rechaza, por ejemplo, aquella concepción muy usada para dar clases de derechos humanos, que era hablar de las 3 generaciones, o las 2 o las 4 generaciones de derechos humanos, ¿sí? Se rechaza todo ese relato ideológico, ¿sí?
y se va a presentar una nueva concepción de los derechos humanos, que es la concepción de los derechos como integralidad, como interdependencia, como interrelación de todos estos derechos, donde no podemos decir que unos son más derechos que los otros, donde no podemos decir que no existen unos y que sí existen los otros y que estos son más importantes, sino que todos están entrelazados. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? Vamos a hablar entonces de las características de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, ¿sí? Y esta es la nueva concepción, digamos, la que tenemos hoy día de los derechos humanos. Y esta concepción hay que decirlo, porque históricamente así es como ha funcionado. Esta concepción rechaza la separación de los dos pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, es decir, esa construcción la rechaza, no son dos tipos de derechos distintos, sino que todos forman parte de uno solo, no son derechos que han surgido históricamente en etapas distintas, primera generación, segunda, tercera, sino que son derechos que tienen casi todos el mismo origen, solo que por accidentes históricos no se han reconocido simultáneamente, pero que estaban, digamos, en las ideas básicas de los siglos XVII, XVIII, estaban ya los derechos sociales también, formaban parte de las luchas que dieron en la Revolución Francesa. Entonces, con esta nueva concepción se va a rechazar esos otros relatos que se habían construido en la Guerra Fría, ¿sí? Relatos ideologizados. Y ahora se propone una nueva concepción, que es la que nos toca a nosotros desarrollar, con la que estamos trabajando, con la que se está trabajando en los tribunales, con la que se está trabajando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Es esta nueva concepción la que tenemos que tener en mente, ¿sí? Y saber que esta concepción repele a las otras, ¿sí? ¿Cuál es nuestro problema actual? Que se quieren usar distintas concepciones de los derechos humanos, ¿sí? Que son claramente como agua y aceite. Y eso genera muchos problemas de interpretación y de aplicación de los derechos humanos, ¿sí? No se puede sostener esta concepción que voy a llamar contemporánea de los derechos humanos y sostener las otras concepciones, ¿sí? A pesar de que algunos lo hacen, digamos, es una mala manera de interpretar hoy día los derechos humanos, mezclar estas distintas concepciones. Vamos más adelante, ya vamos a llegar. Los derechos humanos, estas serían las características actuales que han destacado algunos autores muy importantes. Aquí cito, por ejemplo, a James Nichol, que es uno de los autores más leídos en el mundo sobre estos temas de teorías de los derechos humanos. Él diría, por ejemplo, que los derechos humanos son hoy día más igualitarios. ¿Por qué? Porque han reconocido explícitamente a la mujer como titular de estos derechos. Las versiones anteriores de derechos humanos la contemplaban, así, en el mejor de los casos, la contemplaban implícitamente, cuando no explícitamente la rechazaban, ¿sí? Hoy día la mujer está plenamente reconocida como titular de derechos humanos y, digamos, por primera vez, después de una serie de tratados en materia de protección de derechos de la mujer y de pactos, podemos decir que los derechos humanos ahora sí son de todos los seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una concepción mucho más igualitaria que las que tuvimos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Son menos individualistas también nuestra concepción de los derechos humanos, porque a pesar de que la figura central de los derechos humanos es el individuo, también el desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional se ha centrado en la protección de algunos grupos desprotegidos, de algunos grupos vulnerables, minorías étnicas,
pueblos indígenas, niños, ancianos, personas con discapacidades, etcétera. Entonces, la visión y la mujer, por ejemplo, todos los tratados que hay sobre la mujer, sobre la protección de la mujer, ¿sí? Nos hace ver que muchos de los problemas no deben resolverse ni atenderse como problemas del individuo, sino como problemas de colectivos, de grupos, ¿sí? Porque son grupos vulnerables que presentan características peculiares que los hacen precisamente sujetos a que sus derechos sean más violentados, más atropellados por autoridades o por el resto de la sociedad, en el caso de las mujeres, ¿no? Y los derechos humanos, esta es la tercera característica, los derechos humanos son hoy día, o están hoy día más orientados al ámbito internacional. Cuando se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, se está pensando en los derechos del ciudadano francés, ¿sí? Y luego cada país tenía que adoptar su propia declaración de derechos y se veía que el funcionamiento de los derechos, la figura principal para apoyar los derechos, proteger los derechos, era el Estado nacional. Hoy día la comunidad internacional, los organismos internacionales juegan un rol muy importante en la protección de derechos humanos. Hoy día la idea de garantizar derechos humanos a nivel global pasa por construir mecanismos globales, ¿sí? Para la protección de derechos. ¿Por qué? Porque se reconoce explícitamente que no puede haber una protección efectiva de los derechos humanos que no pase por exigencias a organismos internacionales, a gobiernos de otros países, a organizaciones internacionales que deben jugar un rol coordinado para la protección de los derechos humanos a nivel planetario. La protección, por ejemplo, de derechos al medio ambiente no se puede entender hoy día como una protección de cada país. Obviamente cada país debe hacer lo suyo, pero problemas como el calentamiento global no se van a resolver con la actuación aislada de cada país, sino que tiene que haber un concierto de países que se pongan de acuerdo en reducir las emisiones, por ejemplo, de carbono, ¿sí? Y a nivel de otros derechos y de otros problemas globales, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, ¿sí? Problemas de salud, estamos viendo ahorita precisamente el tema del coronavirus, son temas que se tienen que atender con la participación internacional y que solo cuando hay una buena coordinación internacional se logra satisfacer y garantizar adecuadamente la protección de derechos. Y el tema del coronavirus hoy viene como un gran ejemplo de cómo esta coordinación que ha hecho la OMS, la UNESCO, es fundamental para controlar mundialmente la pandemia, ¿sí? Esto es solo un ejemplo. Vamos a seguir, ya quiero ir terminando. Sí, avánzale un poco más para que lleguemos a algunos. Bueno, entonces, cómo aterrizamos? Ya me voy a apurar para ya dar tiempo a que haya preguntas, ¿sí? Antes de que se nos acabe el tiempo. En el ámbito internacional, estos son algunos, los que tienen en su pantalla son algunos de los instrumentos más importantes en los cuales se ha aterrizado la protección de los derechos humanos. No lo voy ahorita a mencionar todos, ya los pueden ver ustedes ahí. Nada más aludiré, por ejemplo, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, de la CEDAW del 79. Fíjense el año, el 79, es decir, muchos años después, cuando la idea de los derechos humanos se reconstituye o se reconceptualiza precisamente por este tipo de tratados, que son tratados que se tratan de desprender de la hegemonía que había ideológica que se había presentado con los dos pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales del 66, ¿sí? Pero el 79 ya estamos ubicados precisamente en la época neoliberal, estamos ya empezando esta época
neoliberal. Y de ahí entonces van a surgir Convención de Derechos del Niño, de las personas con discapacidad, el Convenio de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica. Estos los menciono porque son relevantes un poco para los temas de bioética. Si quieres pasar a la siguiente, Diana. La recomendación de la UNESCO relativa a la citación de investigadores científicos, la declaración de la UNESCO sobre responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, ¿sí? Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del 97, la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Todas estas, por ejemplo, ya son del 2000, estas últimas, la de datos genómicos del 2003, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos es del 2005, ¿sí? Todas estas, digamos, marcan ya también esta nueva etapa de nuestro discurso de los derechos humanos. Sí, seguimos avanzando. En la declaración, por ejemplo, de bioética y derechos humanos, ¿sí? Se van a presentar algunos objetivos, ¿sí? Por ejemplo, proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética. Orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y privadas. Promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y de las libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el marco de los principios éticos enunciados en esta declaración y respeten a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto. Promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia, la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. Salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras, destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación común de la especie humana. ¿Sí? Todo esto es una serie de objetivos de esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que si uno la lee, digamos, con cuidado, ahorita no tenemos ya mucho tiempo para eso, pero si se aplica, por ejemplo, el problema del COVID-19 que tenemos encima, veremos que muchas de estas guías son muy útiles, por ejemplo, para pensar estos problemas que se nos están presentando ahora. Ahora, voy a terminar con una alusión al ámbito interamericano, que era parte de lo que tenía que hablar, pero ya se me fue el tiempo, ¿sí? En el ámbito interamericano, ¿sí? Tenemos también todo un sistema de derechos humanos donde se ha regionalizado. Los sistemas de derechos humanos se han regionalizado. Hay un sistema europeo, un sistema africano y el sistema americano. Todavía no existe el sistema o no está bien constituido el sistema asiático de derechos humanos. Pero el sistema americano entonces lo encabeza, digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y que entra en vigor en el 78, ¿sí? El protocolo adicional de la Convención, que es el protocolo de San Salvador del 88, que entra en vigor en el 99, está ya casi en el año 2000, ¿sí? Esto es algo muy reciente, precisamente porque todos estos protocolos entraron básicamente en vigencia en el año 2000. Por eso estamos, digamos, inaugurando una etapa de regionalización
de la protección de los derechos humanos, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, la Convención de Ledo-Pará, que es para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que tienen discapacidad, y la Convención de Adultos Mayores, etcétera, ¿no? Y tenemos, digamos, toda una serie de convenciones particulares que rigen en el sistema interamericano. El sistema interamericano está conformado básicamente por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y por la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Son las dos instancias, digamos, que van a proteger los derechos humanos de manera específica. La Comisión Interamericana tiene facultades, digamos, como de investigación y de proponer salidas, digamos, amistosas entre los estados cuando se comprueba la violación de un derecho humano, y cuando no se puede conciliar o el Estado no acepta o son violaciones muy graves, los casos pueden llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, la Corte es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, ya dije que hay uno europeo y otro africano. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? La Corte ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, ¿sí? Tiene una función también consultiva para interpretar precisamente la Convención Americana, ¿sí? Y tiene la función de dictar medidas provisionales para proteger derechos humanos. La Corte está integrada por 7 jueces de los países miembros, ¿sí? México juega un papel importante en los últimos años, siempre ha tenido en los últimos años algún juez que representa, no es que represente a México, pero digamos hay un juez mexicano normalmente, y que ya además han sido bastante activos en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte. Ahora, ¿cómo funciona este nuevo sistema? Esto es importante porque el sistema lo que hace es controlar la convencionalidad, es decir, que las decisiones de los estados, que son miembros de la OEA, del sistema americano, sus decisiones se ajusten a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, todas sus decisiones, incluso las judiciales, deben acatar los derechos humanos. Y entonces el control de convencionalidad es una función importante de la Corte Interamericana, donde va a revisar las decisiones de los tribunales de los países miembros y va entonces a dictar una serie de medidas interpretativas sobre estos casos. Ya no me quiero extender demasiado, aquí les voy a dejar en la presentación algunos casos que han sido casos importantes donde se han abordado por parte de la Corte Interamericana algún tipo de derechos, por ejemplo, el caso Poblete-Vilches contra Chile, ¿sí? Este es un caso de acceso a la salud, ¿sí? Donde se defiende la idea de que el acceso a la salud, en el acceso a la salud no debe haber discriminación, ¿sí? Y entonces se decide y se desarrolla un poco este derecho, que es un derecho social y que además tiene una peculiaridad ahí interpretativa importante, ¿sí? Porque normalmente los derechos sociales, bajo esa vieja óptica, no estaban comprendidos por la Convención Americana de Derechos Humanos para ser protegidos por la Corte, pero la Corte ha ido cambiando precisamente este criterio y se ha metido a atender este tipo de casos. Vamos a la siguiente, por ejemplo, en el caso Murillo y otros, fecundación in vitro contra Costa Rica,
ahí, por ejemplo, se defiende cosas muy importantes que tienen no solo respecto a la fecundación in vitro como un derecho, sino que también se va a defender la idea, por ejemplo, de que el embrión no es una persona, ¿sí? Y que para que haya una protección internacional a la concepción, que es lo que habla el artículo de la Convención Americana, el artículo 4, que habla de la protección desde la concepción, se debe entender que debe haber implantación y implantación del embrión en el útero. Todo esto es fundamental para los temas de aborto, para los temas de investigación con embriones, porque la Corte Interamericana entonces ha decidido, si quieres pasarle a la siguiente, ha decidido que el embrión no puede ser protegido cuando no hay implantación, ¿sí? Y esto es fundamental, precisamente para defender que puede reconocerse legítimamente en distintos estados el aborto, ¿sí? Antes de la implantación, ¿sí? Y tiene también un rol muy importante, por ejemplo, para la investigación con embriones, ¿sí? Esta es una decisión entonces muy importante. Aquí está un poco un resumen que ahí se los dejo sobre esta decisión. El derecho a la vida, por ejemplo, se va a sostener en esta decisión. Antes de nacer tiene un carácter relativo, es decir, como se interpreta la Convención Americana, es que antes de nacer, la protección que se le da al producto de la concepción puede tener distintas gradualidad, ¿sí? Y que no necesariamente se tiene que concebir como una persona ya formada con todos sus derechos, sino que la protección puede ser gradual dependiendo del grado de desarrollo. Eso obviamente da cobertura a la legislación en materia de permisibilidad del aborto que se ha dado en algunos países, por ejemplo, México, ¿sí? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar por ahora y si quieren voy respondiendo preguntas que tengan sobre la charla que les he dado. ¿Cómo se Muy bien, muchas gracias. Aplauso acá. También hay una opción en el Zoom, pero como que en la computadora no me deja. A ver, nadie ha levantado la mano, pero están abiertas las preguntas. Aquí, durante tu exposición, mira, ya están los aplausitos en el chat que puedes abrir de Dalila Huerta. Sí. Pero casi al inicio de tu presentación, Danariel, si quieres abrir tu micrófono y entonces, más bien si era una pregunta, un comentario, porque está muy largo y preferiría que tú fueras quien lo formularas. No te escuchamos. ¿No? Ya, ahora, ya. ¿Ya? Ok. ¿Le puedes subir un poquito más a tu micrófono? No sé, creo que, no sé si ahí. No, Mm, te escuchas muy lejos. a ver, dame un segundo. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí. Sí. Ok. Doctor, muchas gracias por su exposición. Yo, el comentario, la pregunta que ponía más o menos al principio de su exposición era porque no me acaba de quedar bien clara la preeminencia o la mayor importancia de la conceptualización de los derechos humanos como desde el punto de vista moral o como derechos morales. Es decir, lo que usted decía era que, vaya, si lo entendí bien, que la concepción política, el error o la dolencia que tiene es que argumenta que estos derechos provienen exclusivamente o provienen preponderantemente del acuerdo político, pero que este acuerdo político en sí mismo no le da una importancia. Y además, bueno, lo que a mí me generaba un poco de duda era que si el mismo razonamiento no podía utilizarse de manera inversa, es decir, que si no puede plantearse que a pesar de que evidentemente existe una importancia moral en los derechos humanos y una importancia filosófica moral para los derechos humanos,
ello no es del todo, no sé, o sea, me cuesta trabajo entender por qué esto sería trascendente para el derecho. Para la filosofía entiendo perfectamente que pues es algo trascendente, pero para el derecho o para la política o para la aplicación de los derechos mismos, no sé si podría argumentarse que lo trascendente allí o lo que le da trascendencia al nacimiento del derecho humano como tal es precisamente el acuerdo, que se vuelve trascendente en función de que es un acuerdo de naciones, no nada más un acuerdo entre individuos o ni siquiera entre un nivel local. Sí, Vaya, este positivismo a lo mejor puede, y sin duda ha generado arbitrariedades, pero considerar que el origen sea una visión moral a lo mejor particular también puede tener alguna serie de errores, ¿no? Es decir, la concepción moral de algunos no necesariamente es la aceptada por todos, es decir, solamente a través del mismo consenso político es como se puede encontrar el piso desde el cual partir para la conceptualización de los derechos humanos, sí. o a lo mejor no estoy entendiendo bien del todo, no No, sé. no, no, estás entendiendo bien. Las dudas son bastante razonables, pero a ver, déjame, lo trato de explicar así. Por favor. El acuerdo político, que es fundamental, porque efectivamente si no hay el acuerdo político, no se firman los pactos y no se reconoce explícitamente algo como un derecho humano, ¿sí? O no se reconoce, digamos, en un texto constitucional algo como un derecho humano. Si no hay ese acuerdo, pues no hay positividad del derecho. Y eso no es que no sea importante, eso es muy importante. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué pasa con el acuerdo? Los acuerdos políticos son siempre inacabados o son hasta cierto punto ambiguos, ¿sí? Los tribunales y los operadores jurídicos y los operadores internacionales de los derechos humanos tienen que estar interpretando continuamente esos acuerdos políticos que quedan plasmados en legislación internacional o en legislación local. Si el acuerdo político fuera lo único importante y la naturaleza del derecho se definiera solamente, por ejemplo, en el texto que queda en una disposición jurídica, el margen de interpretación sería un margen también sumamente arbitrario. Es decir, si hay que interpretar una disposición, pues lo interpretamos como queramos, porque el acuerdo político ya no existe, ¿sí? El acuerdo político no resuelve un problema de interpretación. La idea de que los derechos humanos están basados en un fundamento moral, en razones importantes que apelan a valores, que esa es la idea de los derechos morales, hace que cuando tú tengas que buscar una interpretación adecuada para una disposición que reconoce un derecho humano, ¿sí? Tengas que ofrecer razones precisamente morales, no solo jurídicas, sino también razones morales que te permitan construir un concepto que idealmente se parezca más o tenga más posibilidades de proteger esos valores que tú presentas como fundamento de estos derechos, ¿sí? Es decir, una interpretación que potencialice la idea, por ejemplo, de dignidad, o que proteja la autonomía de la persona, o que proteja la igualdad. Y son este tipo de interpretaciones las que se van a considerar las interpretaciones correctas, ¿sí? No cualquier interpretación será correcta, ¿sí? Solo por ser una interpretación de una autoridad judicial, ¿sí? Ahora, si no tuvieras esta idea guía, esta idea filosófica detrás, entonces tendríamos que aceptar que la interpretación de los derechos puede ser totalmente arbitraria porque ya no hay acuerdo político, porque el acuerdo político se acaba en el texto en el cual se redacta una disposición. Ahí se acaba el acuerdo político, fue lo que se acordó y no podemos pasar fundamentadamente a ninguna interpretación que sea legítima de esa disposición, ¿sí? Entonces, la otra noción es una noción muy importante porque nos permite o nos exige un cierto tipo de argumentación o de razones que apoyan las interpretaciones en materia de derechos humanos. De modo que uno puede decir, por ejemplo,
como dije al principio, que la Suprema Corte en México se equivocó al interpretar que las empresas tienen derechos humanos, ¿sí? Porque eso va contra la idea básica de los derechos humanos. ¿Cuál es la idea básica? Pues la idea que he estado tratando de relatarles, la idea de que está ligado a una concepción de individuos y de valores individuales a una concepción de grupos vulnerables, ¿sí? Y cuando tú proteges empresas, te estás apartando de esta concepción y podemos entonces decir que hay una mala interpretación de los derechos humanos por parte de la Suprema Corte en México. En ese aspecto, en otros aspectos ha hecho bien su trabajo, pero en ese aspecto lo hizo muy mal en esta ocasión. Y son este tipo de conceptos los que te permiten llegar a ese tipo de argumentos, de criterios. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues en esta misma línea, mil gracias, don Ariel, por tu pregunta. Justo acabo de compartir el vínculo al libro completo de uno de los más recientes del doctor Juan Antonio Cruz Parcero, hacia una teoría constitucional de los derechos humanos. Particularmente en el capítulo 2 discute estos últimos temas que responden a la pregunta. Si no me equivoco, Juan, si te leí. Sí. Perdón, el doctor Cruz Parcero, que formuló precisamente Dan Ariel. Entonces ya se los dejo ahí en el chat, sobre todo porque hay preguntas tipo de cuáles son la posición de los derechos humanos respecto a las empresas. Yo creo que lo explica muy bien en el libro también. Alguien más me pregunta, ¿sí se puede descargar? ¿Es de descarga gratuita todo el libro? También lo vamos a subir al modo para que lo lean. Es muy importante, sobre todo para aquellas personas que no son abogadas, ¿no? Que siempre estas herramientas teóricas y la manera como, no es porque aquí esté el doctor Cruz Parcero, pero escribe muy claramente. Y eso para que un teórico pueda ser entendido es todo un reto. Entonces, ahí está el libro. Y hay alguien también que pregunta, sí, quien es secretario de acuerdo, si no me equivoco, de un juzgado de aquí del tribunal local. Felicita al doctor por su exposición y pregunta cuál es el límite de los derechos humanos. ¿Podrían ser las normas procesales de los estados? También en el libro podrían tener pistas, pero no sé. La segunda pregunta se conecta. Mira, rápidamente esto sobre los límites. Los derechos humanos, en esta nueva concepción de la que yo les hablé, donde están todos interconectados y relacionados unos con otros, supone que el límite de los derechos humanos es un límite que se teje en estas relaciones. Estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, del derecho a la vida, del derecho a la salud, pero son ideas que están totalmente entrelazadas. Es decir, para proteger la vida hay que proteger la salud, hay que proteger la integridad, hay que proteger, por ejemplo, el medio ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el límite entonces del derecho a la vida? Pues está más o menos, ese límite, digamos, está acotado por también el alcance que pueden tener otros derechos. Pensemos, hace rato antes de iniciar esta sesión, platicaba con Marichuy precisamente con algunos de los problemas que están surgiendo ahorita en la atención médica por la emergencia del COVID. Por ejemplo, en los hospitales, en países donde ya están los hospitales saturados, tenemos el problema de que hay pocos respiradores, solo a muy pocas, no todos los pacientes que tienen la enfermedad se les puede dar un respirador, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho a la vida y el derecho a la salud que tienen está limitado por cuestiones fácticas, es decir, por cuestiones de hecho, es decir, no hay respiradores para todos, los servicios de salud no alcanzan para una atención adecuada para todos, y el médico va a tener, por ejemplo, que elegir a quién le da un respirador, ¿sí? Entonces,
el derecho de las personas en esas circunstancias va a consistir, por ejemplo, o sea, mi derecho a la vida, si yo soy un enfermo que llega a un hospital y hay muchos que requieren un respirador y no hay para todos, mi derecho va a consistir en que no se me discrimine, por ejemplo, por alguna razón prohibida por la idea de los derechos humanos, es decir, que no se me discrimine si soy migrante, que no se me discrimine si soy mujer, que no se me discrimine si soy negro o que soy de una religión diferente, ¿sí? Ahora, como no alcanza para todos, mi derecho a la vida no alcanza para exigir que sea a mí al que se le dé el respirador, ¿sí? Es decir, los otros tienen el mismo derecho que está en este caso en conflicto con el derecho de los demás, ¿sí? Y ahí lo que se va a pedir sencillamente es que haya una decisión sensata, razonable, que se pueda apoyar quizá en un criterio médico, ¿sí? Que autorice, por ejemplo, que o en algún derecho privilegiado, por ejemplo, uno pensaría que un menor de edad tiene derechos privilegiados en estas circunstancias, ¿sí? Uno pensaría, por ejemplo, que una madre que va a dar a luz tiene un derecho privilegiado en esas circunstancias, y habría casos donde es muy difícil tomar una decisión. Es decir, si estoy yo frente a otra persona adulta como yo, que también tiene familia, que también es muy difícil tomar una decisión ahí. Mi derecho ahí no puede ser un derecho que se puede exigir en contra de la otra persona, ¿sí? Entonces, esto es algo muy cotidiano en la protección de derechos. Nuestros derechos entran en conflicto unos con otros, ¿sí? Y mis límites están dados, o los límites de los derechos están dados tanto por situaciones fácticas que hacen imposible el cumplimiento simultáneo de derechos para todos, como por la existencia de otras personas que también tienen un derecho, ¿sí? Entonces, los límites dependen de muchas de estas cuestiones, dependen de lo que en teoría del derecho llamamos ponderación, es decir, cómo llegar a un balance entre los derechos que entran en conflicto, un balance razonable. Y ahí vuelvo otra vez a la idea de que precisamente la idea del derecho moral es importante, porque para que exista un balance razonable, tenemos que ser capaces de ofrecer razones que tengan un peso moral importante. No solo razones formales para resolver quién tiene un mejor derecho y quién no, sino también razones que sean moralmente importantes, ¿sí? Y cuando hablamos de ponderación de derechos o de resolución de casos trágicos en la administración de los derechos, en la asignación de derechos, tenemos que ser capaces o de procurar ofrecer una buena razón. Por ejemplo, decir, le di el respirador a los menores de edad, ¿sí? Porque ellos merecen una atención especial dada su mayor vulnerabilidad, por ejemplo, ¿sí? Ese sería un criterio que tiene una razón moral detrás, ¿sí? Puede haber otras razones, pero esa es, digamos, una de las ideas. Sí, gracias. Está Víctor Palacios. Creo que sería la última pregunta por razón del tiempo y ya hemos, creo que todas y todos hecho un gran esfuerzo. Entonces, Víctor, adelante. Ah, sí, ¿sí se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, mi pregunta iba también sobre el tema del COVID-19 ahorita que está como que en auge, pero más hacia la parte de las decisiones que toman los gobiernos en cuanto a estas medidas, por ejemplo, cuarentenarias, y cómo se vulneran algunos derechos humanos con la decisión cuarentenaria. Entonces, me suena porque hablaba usted de derechos sociales y obviamente estoy de acuerdo en que un derecho social podría ser esta salud pública. No sé si vaya por ese sentido, pero no es lo mismo aplicar una medida cuarentenaria de no vayas a trabajar en Italia, en España, en países europeos,
donde claramente hay muchas personas que pueden trabajar desde casa, que pueden hacer todo este tipo de actividades, que aplicarlo en un país como México, donde hay tantas personas que es la única fuente de ingresos, es diaria, ¿no? O sea, diario ingresan cierta cantidad de dinero y el resguardarse en casa, el no ir a trabajar, el que se cierren negocios, representa para ellos pues prácticamente no comer. Entonces, ¿hasta qué punto se vulneran derechos humanos con medidas o decisiones gubernamentales de este tipo? No sé no sé si me di a entender. No, muy bien, Víctor. Gracias por la pregunta. No, mira, es bien importante porque es otro ejemplo de esto mismo de lo que estoy hablando. Las políticas públicas, cuando se diseñan o cuando se deben de tomar, implican precisamente el tener que asumir costos de qué derechos se van a proteger y qué otros se pueden vulnerar o se pueden desproteger. El caso que tú pones es un caso muy importante porque cuando uno ve precisamente que la protección de derechos es multifactorial, está relacionada de distintas maneras, uno no puede ser tan simplista de decir vamos a ponernos todos en cuarentena porque es la medida más eficaz para prevenir una infección. Es posible, asumamos que es la medida más eficaz porque no hay una vacuna, que sería la más eficaz, pero como no la hay, entonces la medida más eficaz es la cuarentena. Pero la cuarentena como medida política social implica también muchos riesgos para otros derechos. Tú lo has dicho. O sea, en países donde la gente no puede trabajar en sus casas, hoy leía, por ejemplo, que de los 53 millones de trabajadores en México, el 51% es un trabajador informal, que normalmente el trabajo informal se realiza no en su casa, sino se realiza en la calle, ¿sí? Es muy difícil pensar que los trabajadores en México van a poder retraerse sin una merma de su bienestar económico, ¿sí? Y del acceso a bienes y servicios que les da, digamos, el tener un ingreso, ¿sí? Entonces, muchos otros trabajadores son trabajadores de la construcción, trabajadores que no pueden tampoco llevarse el home office a su casa, ¿sí? Entonces, hay un problema en este tipo de medidas que desde luego el gobierno, yo interpreto así, digamos, la cautela del gobierno de no querer adelantar, a pesar de que existe mucha presión en los medios y que estamos viendo como en otros países se han tomado estas medidas del autoconfinamiento. Estas medidas son económicamente muy destructivas, ¿sí? Y sobre todo las resienten más las personas que dependen, de que su vida depende del ingreso diario, de que vendo tamales, de que vendo unos tacos, de que vendo algo en la calle, ¿sí? Si esas personas ya no pueden salir o no deben salir o nadie les va a comprar porque ya no hay gente en las calles, esas personas no tienen para comprar alimentos, ¿sí? Y por lo tanto se va a generar un problema que a veces el remedio puede ser más grave que la enfermedad. De modo que el diseño de una decisión política, de política pública, por ejemplo, en esta cuestión de salud, tiene que tomar en cuenta todas estas variantes y todos los riesgos. Y por eso es importante que sean los expertos quienes tomen este tipo de medidas, porque solo teniendo toda la información en la mano, y nunca se tiene toda la información relevante, es decir, siempre se toman decisiones con déficit de información, pero cuanto más información puedas tener, mejor puede ser tu decisión, más racional. Si mandas anticipadamente a la gente a sus casas, el daño económico va a ser muchísimo mayor que si la mandas como una medida, digamos, oportunamente tomada. ¿Que es necesaria y que debe haber un daño económico? Pues sí, pero va a ser el menos. Se va a limitar ese daño económico. Porque a veces el problema es que por querer proteger
terminas vulnerando otros derechos que también son muy importantes y que a la postre te van a generar quizá más problemas incluso de muertes de personas, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones es muy, muy delicada porque va a depender de toda esta información que tú puedas tener para tomar la decisión. Y es muy importante que los gobiernos también sepan escuchar a la población, pero también sepan resistir la tentación de ceder a una opinión pública que normalmente está desinformada por las redes sociales, que no tiene todas las ideas claras, ¿sí? Y por eso yo creo que entre más cautos seamos, quizá mejores decisiones se puedan tomar. Pero es efectivamente un tema muy, muy delicado, porque además nunca vamos a saber si se tomaron las medidas adecuadas o no hasta que sepamos los resultados de esas medidas. Es algo que es muy difícil anticipar y que normalmente siempre vamos a juzgar a posteriori, siempre vamos a decir, si hubo buenos resultados, pues qué bueno que se hayan tomado esas medidas, fueron las medidas idóneas, etc. Si los resultados no fueron buenos, entonces la medida no se va a justificar, pero es no porque no esté justificada, sino porque los resultados pueden generar esa impresión. Pero son temas complejos, pero que involucran precisamente ver que los derechos son multidimensionales y cuando tú quieres proteger uno, en realidad no solo puedes proteger uno porque tus medidas van a afectar a otros derechos. Hasta aquí. Muchísimas gracias, querido doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Creo que es Gabriela quien trabaja en un hospital, que aquí la vemos, Jaue Mate, ¿sí? Eres tú, Gabriela, ¿verdad? De seguro. O Gabriela Rodríguez, no sé cuál de las dos, pero me preguntaban acerca de los límites, dónde se puede leer más. Miren, ya ahorita que lo hacen en el chat que tenemos, entiendo un poco mejor la pregunta. El doctor Juan Antonio Cruz Parcero hace una crítica al único libro que existe sobre las restricciones constitucionales a los derechos humanos, en este libro Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos. Así que yo esperaría que escribiera un libro sobre los límites y restricciones a los derechos humanos, ya que no tenemos mucha literatura al respecto. El doctor es el experto. El libro que aludes y que yo critico, pero critico mínimamente, es un gran libro. Es el libro publicado por Pedro Salazar, por Daniel Vázquez y por, se me está olvidando un autor. Medina Mora. Medina Mora, sí. No recuerdo. Bueno, es un gran libro. Yo lo único que les critico, que es una crítica menor, es que precisamente no distinguen que en la Constitución no todos los derechos son derechos humanos, sino que hay derechos que no son derechos humanos y que están en nuestra Constitución. Y que al no hacer esa distinción, se asume que todos van a ser limitados o restringidos de la misma manera. Y creo que no. Creo que precisamente las restricciones de las que ellos hablan son restricciones a derechos humanos. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque en la Constitución hay otros derechos que no son derechos humanos. Ay, muchas gracias. De hecho, a eso me refería con la crítica académica, sí, como se espera de un teórico respecto de la profundidad, cómo se analiza respecto a los límites en derechos o restricciones, ¿no? Sí. Entonces, sin duda es un tema fascinante que vamos a estar abordando a lo largo de las siguientes sesiones. Quisiéramos tener otra hora más para seguir preguntándole más. Lean, por favor, el material que subimos porque, por ejemplo, alguien me preguntaba cómo se crea la jurisprudencia, entonces no recuerdo quién era, pero pues obviamente no fue materia de esta sesión, sí, pero sí podemos compartir material para que puedan leer para que aquellos que no están familiarizados con el derecho constitucional, no sé si tú puedas compartirnos algún texto un texto para no juristas. ¿Sobre la Corte Interamericana y eso?
Debe sobre haber, hay varios. En la misma Corte Interamericana hay bastante material. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página web de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos tienen muchas publicaciones, digamos, para divulgar a un público más amplio sobre sus funciones, sus atribuciones, cómo funcionan y casos relevantes. Entonces, si ustedes entran ahí a los portales de la Corte, van a encontrar mucho material que les va a explicar, dependiendo, ahora sí que si saben mucho, poco o nada, les van a explicar así como cuál es la función de la Corte, el propósito, sus tareas principales, sus resoluciones principales y estas cuestiones, por ejemplo, de cómo se genera la jurisprudencia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Aplausos, un agradecimiento muy, de verdad, mira, aquí estamos ya. No, Gracias. muchas gracias a todos. Porque aparte, pues sí, por aceptar este reto con nosotros y por compartirnos y esperemos, mira, ya compartimos aquí el vínculo que acaba de mencionar. Y entonces, pues, inmensamente agradecidos porque estás trabajando desde los familiares también para compartir con nosotros. Así que pues buenas noches a todos y para mí también ha sido una grata experiencia impartir este curso por vía remota. bueno, pues. Muchas gracias, Gracias a todas y besos virtuales a todos. Besos virtuales libres de cualquier... Con esta fuerza moral que sí es posible desde aquí. Gracias. Gracias, adiós, buenas noches. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Por favor, si tienen alguna duda, vamos a estar muy pendientes a través del chat. Las sesiones no se cancelan, entre tanto, las y los docentes no nos cancelen. Es bien importante decirles que vamos a depender mucho de la solidaridad y unión que muestren nuestros demás colegas. Creo que sí son momentos de solidaridad y unión los que hacen este espacio posible. Y pues ustedes que están aquí, nosotros trataremos en toda medida de respetar el programa. Hemos habilitado ya todos los módulos en línea para quien quiera leer, o sea, adelantarse, ir hacia atrás, todo lo que quieran. También tenemos a alguien que se suma solamente a este módulo. Creo que por aquí está conectada, entonces bienvenida, estará nada más en el módulo 3. Y pues muchísimas gracias. No veo a Pauline, pero por aquí debe de andar. Que estoy segura que le tocó ir también a dormir a las niñas, que si vieron ahí estaban acompañándolo en todo momento. Entonces nos vemos el próximo martes, a reserva de que alguna profesora o profesor no pueda. Estaremos avisándoles, pero nos vemos el próximo martes de 4 a 9. A partir de la próxima semana, todos van a validar, la asistencia a estas sesiones mediante la contestación de las preguntas que se van a poner en el foro. Es decir, el diplomado se mueve a modalidad virtual. Entonces, en esta modalidad virtual, quienes han estado de esa manera, yo no sé, Ariadna, Paulina, si nos pueden compartir cómo es más o menos la dinámica, o el propio Dan Ariel, para que sepan a qué me refiero con la validación de la asistencia a la sesión. Esta misma tarde, mientras nosotros estuvimos conectados, pues sí, el instituto también tomó esta iniciativa de apoyar a todos los cursos y diplomados a que sigan sus actividades en línea de esta manera o de la que crean más conveniente, y es pues comprometidos para cumplir con nuestro compromiso académico, institucional y de solidaridad que tenemos con ustedes, ¿no? Entonces, no sé, Dan Ariel, si quieres explicar más o menos cómo funciona. Quien se tenga que ir,
de verdad ya no, yo nada más estoy dando estos anuncios porque puedo, pero todos tenemos cosas que hacer y a lo mejor no van a salir corriendo como en otras ocasiones, pero pues nada, todo mi aprecio, solidaridad, manténganse saludables, sanos, no se dejen besar, abrazar, acercarse. Y sobre todo para aquellos quienes están en hospitales, mucha fuerza, mucho apoyo. Por personas como ustedes, el mundo es mejor y les deseo lo mejor en estos espacios. Mi cariño, solidaridad, admiración y vamos a ser muy flexibles. Por favor, comuníquense con nosotros para lo que necesiten. Dan Ariel, ya no dijiste nada de los... Ay, es que no puedes hablar, perdón. Ya puedes hablar. Pues respecto a la modalidad a distancia, lo que habíamos estado manejando con el grupo de alumnos de modalidad mixta es un foro creado en la plataforma Moodle. Este foro, pues hasta ahorita solamente se había abierto para los del grupo en modalidad mixta, pero pues de acuerdo a lo que nos indica la doctora Marichuy, vamos a abrirlo ya para tomar la asistencia de todos. La dinámica es muy sencilla. Básicamente, durante la sesión se plantean 3 preguntas o una pregunta por cada ponente. Y ya sea a lo largo de la sesión o con un límite de hasta las 11:55 de la noche del mismo día de la sesión, pues tienen que responder las preguntas. Revisamos las respuestas que ustedes den y conforme sean estas respuestas, se valida o no su asistencia. Hasta ahorita así lo hemos manejado con el grupo de modalidad mixta. No sé si hay algo más que la doctora Marichuy quiera agregar, pero esa es básicamente la dinámica. Gracias, Danaria. Creo que muy puntual. Nada más es participar contestando la pregunta del foro o incluso si alguien ya escribió algo interesante, ahí mismo pueden seguir como la discusión de quien ya contestó. O sea, pueden contestarle a quien ya contestó, si así lo desean, o nada más dar contestación a la pregunta. Son foros de discusión y que siempre, como ven aquí, luego seguimos preguntando o se quedan cosas, y entonces también estos foros de discusión ayudan a que se comparta conocimiento desde cada uno de nuestros expertices o puntos de vista, perspectivas, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches, manténganse sanos y pues que todo sea lo mejor para todas y todos. Adiós. Nos quedamos, las y los miembros del equipo, por favor.